es mejor de lo que me imaginaba. O sea, yo me imaginaba, pues es lo que he dicho siempre, ¿no? Que es, bueno, cuando iba a Lanzarote, pues para mí Lanzarote era el pequeño Hawái y realmente lo es, pero lo que pasa es que Hawái es Lanzarote multiplicado por 20 o 30 y es una pasada, la verdad, es que me impacta mucho todo, o sea, una temporada dura, ya que empezó en octubre del 2014, cuando hice pues la locura aquella que fueron dos Ironmans en 8 días, que gracias a ello pues estoy aquí. Es una clasificación que me ha costado mucho en todos los sentidos, tanto en esfuerzo como a nivel económico. Y bueno, y me he encontrado ya con algunos de los que podrían ser mis rivales. No quiero decir mis rivales porque realmente, y no es una manera de quitarme presión, que mucha gente lo puede pensar, pero realmente voy bastante tranquilo, vengo a disfrutar mucho la prueba, evidentemente que lo voy a dar. Realmente sí, yo creo que la gente aquí va muy fuerte, incluso ya te digo, no son profesionales, ha habido ya grupos de edad y de edades avanzadas que me han hecho unas pasadas en la carretera que daban miedo. Pero bueno, tampoco le quiero dar mucha importancia, ¿no?, a esto, porque ya sabemos, o sea, cuando vas a un sitio como este, que aquí solo se respira triatlón y se respira este ambiente pues de profesionalismo y todo, pues la gente va muy motivada, ¿no? Lo que sí que me impacta más es el estado físico con lo que les veo, ¿no? Les veo muy finos, muy delgados, se ve gente pues realmente pues muy en forma. Jan Frodeno, Sebastián Kienle, Boykerer, lo veo muy bien y creo que este año, no sé, me da la sensación que Eneco puede ser un aspirante a las primeras posiciones, ¿no? Y yo para mí pues ya firmaría con hacer una 20ª posición o una 19ª posición, ya estaría súper contento y me iría a casa con una sonrisa de oreja a oreja.